Bendecidos, mi nombre es Elizabeth Irene, soy parte de los jóvenes de la casa y gracias por sintonizar una vez más su programa. Ahora nos disponemos a recibir una palabra, así que coja su libreta, coja su café o lo que usted quiera y nos vemos al final del programa. Lucas capítulo 15, es la tercera parábola que aparece en Lucas 15, 11 al 31, voy a leer rapidito, escúcheme bien, dice, Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos? Y el más joven le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. No se la repartió al que la pidió, al más joven, sino que el joven fue el atrevido que le pidió la herencia y el padre le dijo, pues se la voy a dar a los 2 de una vez. Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. ¿Una vida cómo? Pero cuando ya se había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar ¿qué? Cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba, ni algarroba le daban. Y dice la Biblia, al fin se puso a pensar. Otras Biblias dicen, o otras versiones dicen, volvió en sí. Al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen de sobra, mientras yo aquí muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores o jornaleros, como dicen algunas Biblias. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con brazos y besos. El hijo pródigo, le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Recuerde que él ya tenía en su mente lo que le iba a decir a su padre cuando regresara. Y eso mismo fue lo que le dijo. Pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Comenzaron la fiesta. Entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó, ¿qué pasa? El criado le dijo, es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar el becerro más gordo porque los recobró sano y salvo. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre, tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. Oiga esto, a él se le repartió la herencia. Y él está increpando a su papá con coraje, con molestia, óigame bien, porque nunca le había dado nada para él hacer un banquetito con sus amigos. O una comidita con sus amigos. ¿Usted está aquí? En cambio, ahora llega este hijo tuyo, porque no era hermano de él, y has malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Esta parábola nos enseña muchísimas cosas. Nos enseña de la actitud del hijo menor, nos enseña de la actitud que asumió el hijo mayor,
nos enseña de la actitud que tomó un padre que realmente ama. Escúcheme bien. El problema es que cuando la iglesia lee esto, puede determinar unas cosas, pero cuando desconocen el contexto histórico y cultural de esta palabra, no pueden saber la connotación que realmente tiene lo que debería haber ocurrido con ese hijo. Escúcheme bien. Y esta escritura nos enseña sobre ese amor incondicional y el perdón de Dios, escúcheme, hacia los pecadores arrepentidos, a pesar de su rebeldía y a pesar de su alejamiento de Dios y de la casa. Usted está aquí. Óigame bien, escúchame. Mi convencimiento espiritual es con Cristo, con su amor ágape. Como yo fluya con las personas. Óyeme bien, si tú me amas o no me amas, ese no es mi problema. Mi asunto es amarte, conforme al corazón de Dios. Mi asunto es llevarte una palabra de verdad, te guste o no te guste. Mi asunto es que tú recibas salvación. Mi asunto es que tú recibas restauración de tu vida, sanidad de tu espíritu, de tu corazón. Ese es mi asunto. You like it or not, te guste o no, me ames o no me ames, yo no estoy aquí para decirte lo que tú quieres oír. Yo estoy aquí para que tú escuches lo que tú necesitas escuchar de Dios. Por ende, óigame bien, al yo pararme aquí o pararme donde quiera, yo no estoy buscando merecer tu amor. Yo estoy buscando que tú recibas el amor ágape que Dios depositó en mí para ti. Entonces, cuando tú logras entender esto, nada te limita. Tú no dependes de que nadie te pase la mano. Tú no dependes de que nadie te reconozca. Que es el problema del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano todavía tiene rasgos de su humanidad. Y como tiene rasgos de su humanidad, porque somos seres humanos, y es lógico que hayan esos rasgos, pero cuando tú entiendes la palabra de Dios, cuando tú entiendes esta parábola, tú te vas a dar cuenta que yo no necesito hacer nada para merecer el amor de Dios. Él me lo da porque Él fue a la cruz por mí. Pero en agradecimiento, si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Pero en agradecimiento por lo que Él hizo en mi vida y por el convencimiento espiritual que yo tengo por el Espíritu Santo, yo soy recíproco en ese amor. ¿Ve? Entonces, ¿qué yo necesito? El amor de mi Padre. El hijo pródigo no necesitaba el amor de su hermano. El hijo pródigo no necesitaba el amor de los trabajadores. El hijo pródigo necesitaba solamente un amor. El que lo iba a recibir, el que le iba a dar ropa, el que lo iba a bañar, el que le iba a dar anillo, el que le iba a dar calzado y que lo restituyó a la familia como si no hubiese ocurrido. Pero mientras usted piense racionalmente, humanistamente, por lo que usted ve y no por lo que Dios dice, entonces usted se va a ver limitado, se va a ver detenido en lo que Dios quiere hacer a través de usted y lo que Dios necesita hacer a través de usted referente a ese amor del cual hemos estado hablando. Porque escúcheme bien, escúcheme. Yo no tengo, tú no tienes que convencer a las personas para que te den amor. ¿Tú me amas? Fine. ¿No me amas? Me ama a Dios. Ah, pero obispo, usted no puede vivir en la tierra sin el amor de las personas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué usted me dice a mí? Que yo no puedo vivir en la tierra sin el amor de nadie. Claro que puedo, porque la Biblia dice que solamente su amor me sostiene. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, cuando tú puedes entender esto, no hay forma de que
mi amor se vea manipulado ni controlado por nadie, sino que es Dios quien controla mi vida. ¿Usted me entiende? ¿Qué controla mi vida? Su amor. Yo voy a funcionar conforme al amor que Él ha depositado conmigo y en mí, a través de su palabra, las directrices de su palabra, para yo dártelas a ti. Y tú decides. Por eso yo no puedo depender del amor de nadie. Yo dependo del amor de Dios. Yo confío en el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios nunca me va a traicionar. El amor de Dios no me va a soltar. El amor de Dios no me va a abandonar. El amor de Dios siempre me va a tener en bendición. ¿Eh? Hoy hay gente que te dice, obispo, yo lo amo. Pero 2 años después, ya no me aman. Pero Dios no hace eso. Dios en su soberano amor, en la soberanía de ese amor. Porque escúcheme, hay gente que dice tener amor, pero Dios no tiene amor. Él es la esencia misma del amor. De su propia naturaleza, Él es amor. ¿Y usted cree que yo me voy a poner un perfume que la esencia se le va en 10 minutos? Cuando tengo el mejor aroma del universo entero, tengo el aroma de su amor en mi corazón, que nunca se acaba y nunca deja de qué. Dile que está a tu lado, tú no tienes que convencer a nadie. Es más, voy a ir más directo. Óigame bien. Voy a ir más directo. Si usted tiene a su esposa al lado y a su esposo al lado suyo, mire a su esposa o mire a su esposo y dígale, tú no me tienes que convencer a mí con tu amor. Tú no me tienes que convencer a mí con tu amor. Escúcheme. ¿Y sabe cuál es la bendición de esto? Que cuando yo sé el amor que ella tiene, cuando ella sabe el amor que yo tengo, ¿a cuál amor nosotros le respondemos realmente? Entonces podemos entender que ella me ama sin que me lo diga, y ella puede saber sin que yo se lo diga cómo yo la amo a ella. ¿Sabe por qué? Porque ella y yo cargamos el mismo amor del Padre. Y cuando usted puede entender esto, porque aquellos que no lo entienden, escúcheme, no pueden comprender un elemento tan clave como esto, que no es otra cosa que la gracia de Dios. Hay gente que no puede comprender que solamente la gracia de Dios es el favor, óigame bien, es la aceptación que usted y yo recibimos sin merecerlo. Eso es lo que nos da aceptación, eso es lo que nos da a nosotros favor. El nosotros poder recibir la gracia de Dios sin nosotros haberla merecido, pero el sacrificio de Jesucristo en la cruz, el derramamiento de su sangre, escúcheme bien, el haberse llevado todos mis pecados en la cruz del Calvario en su cuerpo y haberlos crucificado en la cruz, limpiándome con la sangre de poder que me redimió, me justificó, me santificó, me consagró para Él, redimiendo toda condición de pecado de mi mente y de mi vida. Óigame bien, esa es la gracia, luego de haber resucitado, que Él desató para mi vida. ¿Alguien me está entendiendo? Y donde único tú puedes conseguir esa gracia es en el mismo corazón de Dios.
No es en el corazón de tu prima, de tu tía, es en el mismo corazón de Dios. En el lugar donde usted y yo lo podemos encontrar, solamente es en Él, en nuestro Padre Celestial. Y la parábola de la que estamos hablando es un buen ejemplo de la gracia de Dios desatada a través de un padre. Escúcheme bien, manifestada en una persona que era el corazón de un padre. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, hoy día, muy pocas personas podemos identificarnos con el impacto que tiene esta parábola. Muy pocas personas. Del impacto que tuvo cuando Jesucristo se le enseñó a los primeros judíos que la pudieron escuchar, y que yo puedo imaginar cómo los impactó cuando Él se los dijo. Al contarles esta parábola, escúchame bien, y según la cultura de aquel entonces, según la cultura, el hijo menor cometió con esta decisión de pedirle a su papá su herencia antes de que su papá muriera. Culturalmente, cuando usted estudia la Biblia, el hijo menor cometió uno de los actos más despreciables que un hijo podía cometer con un padre. Según la cultura de aquel entonces, él cometió el acto más miserable y más despreciable que un hijo podía cometer con un padre, cuando le pidió su herencia. Usted está aquí. Cometer este acto, escúcheme, que él cometió, lo que infería era que el hijo daba por muerto a su papá. Lea la Biblia, estudia la Biblia. Eso era lo que infería ese acto que él cometió, tan despreciable, tan vil, tan burdo, en contra de su papá. Él, en su mente, su papá estaba muerto. Aquella persona que él despreció, haciendo lo que hizo, aprovechándose del padre, escúcheme, para poder aprovecharse de su bondad, recibir la herencia, escúcheme bien, y llevarla a una vida de desenfreno, de malgasto, abandonando también, no solamente al padre, abandonando la nación de Israel, porque dice que se fue para otro país, para pactar con un extranjero que también en la cultura era algo que era condenado en Israel. Y él fue a pactar a otro país con una persona. ¿Y con quién pactó? Con un criador de cerdos. No pudo pactar con un ingeniero, un abogado o otro tipo de profesión. Él pactó con un criador de cerdos. Y usted escuchó ahorita la palabra cuando dice que aún él quería comer de las algarrobas y tampoco le daban algarrobas. Porque eso es lo que ocurre cuando usted comete un acto tan abominable para Dios y se va a hacer pacto con gente de afuera que no son los hijos de Dios. Usted está aquí. Y este hecho nada más que ese hijo cometió fue lo peor y lo más denigrante que él hizo en contra de su padre, según la cultura de ese tiempo. Y según la cultura, escúcheme, él repudió al padre, que era lo único que le quedaba para elegir y estar bien, su papá. Y el padre, también según esta cultura, escúcheme bien, el padre lo único que podía hacer, según la cultura, y lo único que podía también elegir era, por la rebeldía y el menosprecio de su hijo, era repudiarlo. Porque la ley o la cultura se lo autorizaba al padre. Está aquí. Y la palabra repudio implica reprobación, rechazo, desprecio, aborrecimiento, separación, abandono, censura, abominación y exclusión. O sea, el padre estaba legalmente autorizado por la cultura a repudiar a su hijo, a rechazar a su hijo, a despreciar a su hijo. Escúcheme, a separarlo de su vida para siempre, a abandonarlo a la suerte, según la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura censuraba la acción que había cometido este hijo, la abominación que había cometido este hijo con su padre, pensando que su padre ya estaba muerto en su mente. Y por eso le pide la
la herencia, la parte de la herencia que le correspondía. Rechazar, escúcheme, rechazar o repudiar, escúcheme bien, a alguien o algo, que es parte de la definición, rechazar o repudiar a alguien o algo por causas legales, de modo que haya un rompimiento. O sea, el padre legalmente estaba, por la cultura, autorizado a hacer un rompimiento con su hijo y a repudiarlo. El padre estaba autorizado a eso, según la cultura, por ser un acto de deshonra de ese hijo menor hacia su padre. ¿Usted está aquí? Así que escúcheme, jamás, y esto es un consejo para usted, si lo quiere recibir, jamás trates de pagarle a Dios por algo malo semejante que tú hagas. Jamás trates de hacer eso, de pagarle a Dios con algo semejante a esto. ¿Usted está aquí? Y mucho menos para ganarte otra vez su favor. No lo haga. No lo haga. Siempre que venga un pensamiento, recuerda siempre esta parábola de lo que hizo él. Cómo tú te acomodas en una condición y en una posición de repudio espiritual. Porque Dios te va a seguir amando. Pero quien se acomoda a esa condición de repudio eres tú. Quien se acomoda a esa condición de abominación eres tú. Y tú nunca debes olvidar esta parábola, escúchame bien, para que no te permitas a ti mismo caer en estas circunstancias que cayó este muchachito. Y usted y yo tenemos mucho que meditar en ella. Mucho que meditar para no cometer los mismos errores que cometió este muchachito. Este hijo que fue engañado por el diablo. Usted está aquí. Entonces la parábola lo que nos está enseñando es que a pesar de nuestros errores y a pesar de los pecados, a pesar de la abominación en la que nosotros nos podamos encontrar, nuestro Padre Celestial nos va a recibir con los brazos abiertos cuando regresamos arrepentidos. Cuando regresamos a su presencia y venimos con un corazón arrepentido. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Cuando él regresó, dice la Biblia, que el Padre le puso el mejor vestido. ¿Qué vestido, obispo? El vestido de la justicia de Jesucristo, en el caso de nosotros. Y le puso un anillo en el dedo, el anillo de su identidad, de ser un hijo amado, de ser un hijo que el Padre le agradó, que regresara bien, que regresara vivo y que se regresara sano de cualquier situación que le pudiera haber ocurrido. Escúchame, le puso ese anillo de identidad y de pertenencia a una familia. Usted está aquí. Y luego le puso el calzado como hijo. Este es el calzado. Y usted conoce que el calzado del apresto del evangelio. ¿Para qué? Para que siendo parte de la familia, regresándolo a la familia, óigame bien, haciendo lo que tenía que hacer en el amor ágape que había en este padre, no solamente lo mandó a limpiar, lo mandó a bañarse, le puso la ropa, las vestiduras de la justicia de Cristo, el anillo de su identidad como hijo, de pertenencia a su familia y el calzado como un hijo de la casa. Y esos eran elementos que no eran necesarios físicamente. No eran necesarios, escúcheme, sino que eran prendas que eran esenciales del favor y el amor del Padre. Ay. Entonces, el padre del HP no solamente le suplió necesidades básicas, porque eso es lo que pasa cuando un hijo de Dios regresa y se arrepiente. Dios inmediatamente comienza a suplirle necesidades básicas. Usted está aquí. Entonces, el padre lo que hizo fue darle inicialmente las necesidades básicas de un hijo. Lo limpió, lo mandó a limpiar, lo mandó a bañarse, lo vistió, le dio el anillo, lo hizo saber que pertenecía a ese lugar. Usted está aquí. Y luego le puso las sandalias de ser un hijo. ¿Y qué hizo ese padre con ese hijo? Aún habiendo cometido la abominación que hizo,
lo honró como padre. Él como padre honró a su hijo. ¿Alguien me está entendiendo? Lo entregó, escúchame, le entregó el sentido de pertenencia y de identidad que él necesitaba otra vez, demostrándole su gran amor, el amor que él sentía como padre, ese amor incondicional, el gozo que llenaba el corazón de ese padre, corazón, escúcheme, lleno de gozo, que al ver a su hijo regresar a la casa, ay Dios mío, y esto nos habla del amor extraordinario de Dios. Escúcheme bien, un amor extraordinario que nuestro Dios demuestra a quienes se arrepienten, siempre. Entonces, el llamado a la iglesia, te dije ahorita, que es esa interpelación, esa demanda, escúchame bien, que le está haciendo Dios a la iglesia, a ser como este padre de la parábola. Que fluyamos en un amor que no tiene condición, que no importa la abominación que haya cometido un hermano, que haya cometido un hijo, lo vamos a recibir como Dios desea que lo recibamos. Usted está aquí. Y lo vamos a acoger nuevamente en la casa y lo vamos a celebrar. Vamos a celebrar su regreso, vamos a celebrar el arrepentimiento que tuvo, porque ellos volvieron a Dios. No volvieron a la iglesia, ellos volvieron a Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Recibiéndolos a ellos sin rechazo, sin resentimiento, ni excluyéndolos de la familia de la fe. No, incluyéndolos en la familia de la fe. No importa si estuviste, pero regresaste. No importa si estuviste, pero estás aquí otra vez. Y te vamos a recibir sin ningún resentimiento. ¿Alguien me está entendiendo? No te vamos a excluir. No te vamos a sentar en el final. Y recuerda que Dios, escúcheme bien, recuerde claramente que Dios no basa su relación con nosotros por nuestros propios méritos. Él no basa su relación en nosotros o con nosotros por los méritos que usted y yo tengamos, sino por el amor ágape en Cristo. ¿Alguien me está entendiendo? Y esa es la fuente extraordinaria del amor, óigame bien, que Él nos tiene a nosotros y únicamente en los méritos de Cristo. No en nuestros propios méritos. No tenemos que demostrarle a Dios cuánto valemos. Usted no tiene que demostrarle a Dios cuánto usted vale. Usted está aquí. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe cuánto usted vale. Él sabe cuánto tú vales. Tú no tienes que demostrarle a Dios cuánto yo valgo. Señor, yo te voy a demostrar cuánto yo valgo. No, Él sabe más que yo. Él conoce el valor que yo tengo ante Él. Él conoce el valor que tú tienes ante Él. ¿Alguien me está entendiendo? Porque para Dios, escúchame, tú eres un éxito comprobado. Cuando tú recibiste a Cristo, Él desató el éxito en ti. Él desató la victoria en ti. Él desató el triunfo en ti. Y Él sabe el valor que tú cargas y el valor que tú eres para Él, porque Él te hizo un éxito comprobado ya. ¿Alguien me está entendiendo? Y usted y yo debemos recordar, escúcheme, que somos la máxima creación de sus propias manos. Usted y yo. De toda la creación, usted y yo somos lo máximo que Dios creó en la tierra. Fuimos adquiridos por precio de sangre, haciendo de nosotros una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar lo que Él es en nosotros y a través de nosotros. Así que escúcheme bien, iglesia, si alguien sabe cuánto tú vales, yo te garantizo, como que me llamo el obispo José Padua, que es Él, nuestro Padre Celestial. Conoce cada parte de nosotros, conoce el último pelo de tu cabeza, si es que tiene, conoce el último dedo del pie. Conoce la última caspa de tu calva. Te conoce de cabeza a pies. Y yo te garantizo que Él sí nos conoce. Te conoce a ti en todas tus partes. Él conoce lo que tú eres. Él conoce tu entrada. Él conoce tu salida. Él conoce todo de nosotros. Te conoce desde siempre y para siempre.
Y como te conoce desde siempre, escúcheme, te va a seguir amando para siempre con amor ágape. Nunca va a dejar de ser ese amor. Siempre, jamás te va a abandonar. El amor que va más allá de lo que podamos imaginar usted y yo en esta mente ínfima, en esta mente pequeña que usted y yo tengamos. Él te ama mucho más allá que eso. Tú no tienes que demostrarle nada a Él más que tu obediencia por causa del amor. Más nada. ¿Sabes por qué? Porque Él ni te obliga a que lo obedezca. Él no te obliga a obedecerlo. Él lo que necesita es que el amor que Él depositó en ti cuando recibiste a Cristo, tú lo desarrolles, tú lo incrementes en ti. Tú lo puedas conocer conforme al corazón que Él tiene. Conocer el valor que tú tienes para Él. ¿Sabes quién es el primero que debes conocer el valor que tú tienes para Él? Tú. Gracias por mantenerse conectado hasta el final de este programa. Sabemos que ha sido de bendición para su vida. Y antes de culminar, queremos darle las gracias a los auspiciadores de Pacto por su siembra, porque gracias a ella podemos llegar a muchas partes del mundo y mucha gente puede conocer de la palabra de Dios. Y queremos invitarle a nuestro Congreso de Jóvenes Marcado y Diferente este 25 al 27 de julio. Si usted es un joven de la edad de 13 a 21 años o si usted ya pasó de esa edad, necesita, lo queremos ver. Nos vemos la próxima semana en este programa Afírmate, el programa que lo conecta a su destino profético, y recuerde que Jesucristo es el Señor.